Vamos a empezar. Este webinar es para presentar la versión 3.1 de Dalytics, ¿vale? Que principalmente contiene novedades relacionadas con la integración con la inteligencia artificial. Desde que sacamos la versión 3.0, que fue pues esta refactorización y este rediseño, hemos estado focalizando todo nuestro trabajo en la integración con la IA y en hacer que Dalytics pues, pueda interoperar con diferentes IAs. ¿Vale? Eso es el grosso del trabajo que hemos estado haciendo últimamente, básicamente como casi todos los fabricantes de software en los últimos tiempos. Y bueno, creo que lo hemos conseguido bastante bien. Más allá de eso, tenemos algunas otras novedades interesantes, como pueden ser los KPIs enriquecidos. Estos paneles que contienen KPIs con un formato un poco más elaborado, ya no son las gráficas tradicionales, sino que son unos KPIs, pues, como digo, pues más elaborados, con una información más procesada y, pues bueno, también filtros avanzados que nos permiten gestionar cómo se combinan los filtros entre sí. Otra novedad importante son las tablas dinámicas, ¿vale? Es otra novedad que queríamos incluir en Dalytics desde hace mucho tiempo y finalmente pues hemos podido hacerlas y finalmente pues bueno, los informes relacionados que nos permiten interaccionar un poco con diferentes informes generando un informe bastante más completo, por decirlo de alguna manera, que nos permiten no solamente tener una pantalla, sino que tener diferentes visiones de los datos. Y si os parece, pues como es tradicional, vamos a hacer una demo y vamos a ir viendo un poco todos estos puntos, ¿vale? Entonces, salgo de aquí y vamos a la demo de Dalytics. Como os decía, el primer punto más importante de todas las novedades que hemos hecho ha sido la integración total con la IA. Eso significa que hemos incorporado tools para integrarnos con servicios MCP y permitir pues, que los usuarios interactúen con la información de una manera mucho más intuitiva, vamos a decirlo así. Integrarnos con la IA es algo que yo inicialmente no veía tanto y no veía la utilidad, pero finalmente después de haberlo hecho reconozco que es un valor añadido. Es un valor añadido para entidades y organizaciones que tienen usuarios con una formación, con un nivel de formación muy bajo y no saben muy bien a qué se están enfrentando. Entonces, la posibilidad de proporcionarles un chat en el que ellos puedan hacer preguntas en lenguaje natural y que la IA les responda, pues es un gran avance, porque yo ya no tengo que saber qué informes tengo, qué información tengo y qué información dejo de tener. Simplemente llego aquí y digo, pues según mi RPODU, ¿cuál es mi mejor vendedor? Y le pregunto esto y la integración con la IA me permitirá pues, buscar la información que estoy preguntando y me proporcionará respuestas. Esto lo hace inicialmente en base a los dashboards creados y a los modelos de datos que yo he generado, priorizando los resultados basados en los dashboards, entendiendo que si yo tengo un dashboard que me da ese resultado, es un resultado que ya ha validado
una persona y es un resultado más confiable que, que una consulta aleatoria, ¿vale? Entonces, como veis, pues le he preguntado y me saca, pues, después de analizar todos los dashboards, me dice que mi mejor vendedor es este y que lo saca de estos dashboards y pues yo podría ir a cualquiera de estos dos dashboards y confirmar esta información, ¿vale? Entonces, como veis, tengo en links a todos los dashboards y bueno, pues aquí me da que mi mejor vendedor sería este. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bueno, vinculando los modelos de datos con la IA y integrándolos con diferentes proveedores de IA. En la actualidad nos integramos con Claude, con ChatGPT, nos integramos con Amazon Bedrock y si tú eres una organización muy paranoica o eres una administración pública que gestiona datos confidenciales, también nos podemos conectar con IAs locales, ¿vale? Mediante Oyama nos podemos conectar al motor Qwen de IA local y en ese caso pues estaríamos en todo momento en un entorno local controlado sin salida a Internet y sin riesgo de que nuestra información se propague. Igualmente, en los modelos de datos que hemos hecho, si antes ya teníamos seguridad de acceso al dato para determinar pues, qué usuarios podían ver qué datos y qué usuarios no podían ver qué datos, ahora hemos añadido una capa más de seguridad, ¿vale? Es la capa de seguridad relativa a la inteligencia artificial y básicamente lo que yo estoy diciendo es que, pues, que este dato la IA lo puede ver todo completamente, pues el nombre del cliente, pues yo no tengo ningún problema en compartir con la IA el nombre de mi cliente, pero, por ejemplo, el teléfono yo puedo decir que es un dato sensible y que la IA puede saber que yo tengo los teléfonos, pero no quiero que esa información se comparte con la IA. De esta manera, si yo digo que la visibilidad de la IA será declaratoria, pues la IA sabrá que yo tengo los teléfonos, pero no sabrá, no podrá ver los valores de los teléfonos. Y finalmente, pues si yo tuviera un número de cuenta bancaria, le podría decir que este campo es oculto para la IA y los modelos, la información que Dalytics expone a la IA nunca propaga ni la existencia de ese campo y, por supuesto, ni el contenido de ese campo. Aún así, como digo, si eres una organización muy paranoica con tus datos o eres una administración pública que no quieres tener el más mínimo riesgo, la más mínima posibilidad de fuga de información, pues también puedes tener una IA local y en ese sentido estará siempre a salvo, por así decirlo. Bueno, como veis, pues hemos hecho bastante trabajo, hemos añadido nombres y descripciones a todo, de forma que los modelos se han enriquecido muchísimo y con esa capa semántica que ya habíamos creado en Nedalytics y que hemos enriquecido para esto, pues los datos las respuestas que nos proporciona la IA, pues son cada vez más acertadas, ¿vale? Y de alguna manera, hasta aquí el capítulo de la IA. Vamos a ver también algunas de las otras novedades que, aunque no son tan impactantes, unas sí, otras no tanto, también son importantes.
Seguimos con la visualización nueva, hemos ido mejorando y puliendo detalles y aspectos. Creemos que cada vez es una aplicación más elegante y vamos a hacer un informe de ejemplo para ver un poco las novedades y los detalles. Cojo el sample data, que ya todo el mundo conoce. Y como decía, ahora tenemos nombres del panel, pues KPI, ventas y descripciones de los paneles que nos permitirán darle mayor contexto a la información, a los paneles, tanto información para el usuario como información que se provee a la IA para darle contextualización a tus datos. Ven, detalle, detalle de ventas por país, por ejemplo. Detalle de la evolución de las ventas. Vale. Volvemos a tener otra vez integración con la IA, ¿vale? Entonces yo podría, pues, venir aquí, coger la fecha de venta, formatear la mes y coger la cantidad de producto vendido y ejecutar la consulta, que esto es lo que he estado haciendo siempre hasta ahora, o pues simplemente puedo preguntarle a la IA y decirle, ¿me puedes decir cuántos productos he vendido a lo largo del tiempo por fecha de pedido? Y si todo sale bien, pues me hará básicamente la misma consulta. ¿De acuerdo? Perfecto. Simplemente voy a asegurarme, no le he puesto formato, pues bueno, le ponemos mes, el orden es ascendente, perfecto, y simplemente pues hago la misma consulta. Como os decía, hemos añadido pues nuevos gráficos, ya teníamos el KPI normal y ahora hemos añadido diferentes KPIs agregados, ¿vale? El más chulo, el más interesante es este KPI más tendencia, en el cual si yo tengo una serie temporal, pues me da el total de ventas del año en curso, que sería esto. Me crea una gráfica combinada de barras y líneas para tener la comparativa contra el año pasado y me hace una comparativa pues de las ventas que llevo en lo que llevo de año respecto a las ventas de lo que llevo de año del año pasado y me dice pues cuánto he crecido, cuánto he bajado. Si tengo series temporales plurianuales, pues me permite elegir contra qué año lo quiero comparar. Por defecto es contra el año pasado, pero si tengo una serie temporal más grande, pues puedo compararlo, ¿vale? Este tipo de KPIs, pues la verdad es que añaden una cantidad de información compacta muy interesante. Déjame revisar el índice. Vale, vamos a ver las tablas dinámicas, ¿vale? Que vendría a ser la siguiente gran aportación de esta release. Decir que estoy haciendo un repaso sobre las grandes novedades y las cosas más impactantes. Hemos hecho muchísimas mejoras menores, no tan glamurosas, pero sí que importantes. Hay que decir que Edalytics no es una herramienta OLAP, ¿vale? Nosotros nos basamos en un modelo relacional y nos basamos en este modelo relacional en el cual
pues como es el mundo actual, pues todo es movible y cambiante. Los modelos solar son muy rígidos y están muy bien y son maravillosos, pero en la actualidad el mercado requiere algo más dinámico. Por ese motivo, pues decidimos hacer tablas dinámicas, pero no con la filosofía OLAP, donde tú tenías una estructura ya definida, sino que puedes generar tablas dinámicas con la estructura que tú decidas en el momento que haces la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Pues si, por ejemplo, me voy a los clientes y me cojo el país y de los clientes después me voy y me cojo la ciudad y después me voy a ir a los productos y me cojo la línea de producto. Y después me voy a las ventas y me cojo la fecha de venta y la cantidad de productos también. Y aquí digo, vale, los países están bien, la ciudad, si os fijáis, aquí puedo decir quién es su padre, de forma que parto de países bajaré a ciudad, de forma que mi padre es country. De product line, su padre será City. Como veis, países ya no está disponible. La fecha no le voy a decir que sea navegable porque quiero hacer una tabla cruzada, simplemente lo voy a poner a nivel de año. Y la cantidad de producto pues ya está agregada y sin mayor problema. De esta forma, si os fijáis, de todos los campos que nosotros hemos definido, tenemos solamente el padre y toda la jerarquía se navega a partir del padre. Podemos verlo en una tabla normal, que por cierto le hemos retocado el diseño, como podéis ver, o podemos verlo como una tabla cruzada. Y una vez que yo tengo mi tabla cruzada, pues ya, dejadme grabar, luego siempre me olvido, ya puedo ir bajando. Tenemos toda la funcionalidad de siempre. Este es otro cambio de diseño que hemos hecho. Hemos puesto todas las opciones aquí a la derecha. ¿Vale? Entonces, seguimos teniendo pues, los totales de fila, las tendencias para las tablas cruzadas, totales de columna. Tenemos este código de color para intensidades de colores. ¿Vale? De forma que yo pues tengo esta tabla enriquecida que me dice pues que Francia es donde más he vendido por código de color, bajo y tengo las ciudades, pues París es donde más he vendido, pues bueno, bajo y tengo las líneas de producto y los coches clásicos es el que más he vendido. Entonces, pues bueno, en Francia, París, pues coches clásicos es mi mejor vendedor. Si quiero volver para atrás, pues me doy al menos y vuelvo para atrás otra vez. ¿Vale? De esta forma yo no tengo una estructura jerárquica rígida, sino que puedo definir la estructura jerárquica que yo quiero navegar en cada momento en mi tabla. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera tener otro panel que me diera los datos desde otro punto de vista, podría, pues, voy a crear un nuevo informe, voy a abrir una ventana nueva, voy a crear un nuevo informe y aquí voy a decir que son ventas, detalle de ventas y aquí también. Y aquí pues voy a coger cualquier cosa, voy a poner pues simplemente datos aleatorios para tener una tabla de datos. Y le voy a añadir un filtro, que va a ser filtro para todos los paneles, completados, público. Le voy a decir pues en función del estado del pedido. Y tengo este informe de detalle de ventas.
Y mi informe de demo, pues también le voy a añadir el mismo estado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Básicamente porque quiero relacionar los dos informes y quiero que veáis que no solamente se propagan, puedo ir cambiando de informe, sino que también se propaga el estado en el que están los filtros, ¿vale? Entonces, si yo aquí añadiera un navegador, ¿vale? Ya lo voy a poner aquí arriba. Y aquí le digo, pues mira, yo de aquí voy a ir a los privados y voy a coger el, ¿cómo le había llamado? Detalle de ventas, detalle de ventas. Detalle de ventas, ¿vale? Con este navegador yo ya puedo moverme de este informe a este otro. Voy a añadirle también un navegador. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. Otra cosa que es interesante y que hemos introducido en, ahora no recuerdo si es en esta versión o es en la versión anterior, correcto, es la capacidad de bloquear los paneles, ¿vale? De forma que cuando yo estoy rediseñando, ya esto ya no se mueve. Y ahora pues sí que voy a coger los informes privados y le voy a decir informe Demo 3.1 y en vez de que se abra en una ventana nueva, se va a abrir en la misma ventana y esto lo voy a guardar. Y ahora pues ya puedo irme del informe Demo 3.1, del detalle de ventas al informe Demo 3.1. Voy a decirle que se abra en la misma ventana también. Y de esta manera pues yo puedo ver que el estado del filtro se propaga de un sitio a otro. Si quito el filtro, debería haberse quitado. Quitar, bueno, pues mira, efecto debería haberse filtrado. No sé ahora muy bien por qué no, pero el estado del filtro se debería haber propagado de un sitio a otro. Bueno, ya veré a ver qué es lo que ha pasado. Y de cosas así importantes e interesantes, estas son un poco a modo de resumen y sin intención de aburriros con una charla excesivamente larga, las cosas más destacables que hemos introducido en esta nueva versión. Estamos trabajando activamente en novedades para la versión siguiente, cosas que son muy interesantes y que no han entrado en esta versión, pero que nos oiréis hablar en breve sobre ellas, como es conectores nativos con aplicaciones. Ya hablaremos sobre ello. Más gráficos, más usabilidad, la posibilidad de trabajar con las ordenaciones y, bueno, y muchas cosas más. Y bueno, como siempre, al final, pues, ¿cómo podéis acceder a esto? Pues, como siempre, al final, mediante la plataforma de Dalytics, el servicio SaaS que ofrecemos sobre la aplicación. La plataforma nosotros la mantenemos actualizada y supervisada las 24 horas del día, de forma que no os tenéis que preocupar por nada. Podéis simplemente usarla como cualquier otro SaaS
y no tener que preocuparos por absolutamente nada. O si no, pues como siempre, es una aplicación open source, así que la podéis instalar en vuestras instalaciones, la podéis usar, podéis hacer absolutamente lo que queráis con ella. Y sin más dilación, pues os doy paso al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, a mí. Hola, Juanjo. Hola, Pau, ¿qué tal? Bueno, me ha gustado mucho la presentación, ¿eh? Soy capaz de ver que hay muchísimo trabajo ahí Sí, detrás. Tengo un poco de curiosidad por cómo, no conozco en profundidad de Analytics, cómo construís la capa semántica, el modelo aquel que has enseñado, que aparecían carpetas y todo eso se hace también desde este entorno web o lo configuráis vosotros por debajo con JSON o lo que sea, por curiosidad, ¿eh? Sí, a ver, bueno, yo durante la presentación me he centrado, he focalizado en las novedades de esta Sí, versión. Puedo compartir pantalla, ¿vale? está claro, ¿eh? Pero no tengo ningún problema en hacerte una demo así un poco más completa y más genérica, ¿vale? Y explicarte un poco, pues, cómo se genera este modelo semántico que sé que te interesará. Al final, reduciéndolo mucho, lo que tenemos es una base de datos detrás. Entonces, cuando yo creo una nueva fuente de datos, lo que estoy definiendo es una conexión a una base de datos, definiendo pues las credenciales de acceso. Y cuando yo defino las credenciales de acceso, la aplicación se conecta a la base de datos, la recorre y te muestra como entidades y atributos las tablas que yo tengo en esa base de datos. Al final, pues viene siendo todo un poco lo mismo. Esas tablas se relacionan entre sí. Hay una lógica que permite identificar relaciones entre tablas, pues o bien por claves foráneas o bien por campos que se llaman igual, ¿vale? Si yo tengo pues un customer number en un sitio y otro customer number en otro sitio y los dos tienen pinta de ser claves, pues lo relacionamos. Y finalmente, pues tú puedes personalizar el modelo. Personalizar el modelo significa pues añadir permisos, añadir relaciones, añadir campos calculados, ocultar tablas, borrar relaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, el modelo tú lo defines aquí. El modelo también se puede enriquecer con mapas, con vistas, subiendo datos en su CSV, etcétera. Y una vez que tú ya has definido el modelo, pues es lo que el usuario ve en la interfaz, ¿vale? Entonces, si yo hago demo Pau, por ejemplo, y cojo este modelo que acabo de crear, como que es un modelo que he hecho así al vuelo sobre una base de datos cualquiera, pues yo tengo aquí todo esto, ¿vale? Como que es un modelo que tiene una lógica, pues si yo cojo un campo de orders details, pues todas las tablas que no están relacionadas me desaparecen y me dejan solamente generar consultas que tengan cierto sentido. Más allá de esto es un modelo de datos basado en un modelo en estrella o en tablas planas. Más allá de esto, tenemos diferentes tipos de consulta dependiendo de la complejidad del modelo. Este sería el modelo EDA. Por otro lado, si tú quieres hacer una consulta realmente compleja que la interfaz de usuario no te da de sí, pues puedes pasarte al modo SQL, y aquí escribes la consulta SQL que a ti te dé la gana. Y finalmente, para modelos de datos complejos, tenemos el modo árbol.   Para  modo árbol.   Para  modo  árbol.   Para  modo  árbol.   Para modo  árbol.   Para modo  árbol.   Para modo  árbol.   Para modo  árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para  modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol.   Para modo árbol
aclararlo de una manera muy rápida y muy sencilla, si yo tengo un modelo bueno, esto no tiene demasiada pinta de modelo en estrella, pero imaginemos que esto es un modelo en estrella. Para ir de esta tabla a esta tabla, pues solamente hay un camino y no habría mayor problema. Pero si el modelo se complica más, por ejemplo, yo tengo esto, pues si cojo un campo de esta tabla y otro campo de esta tabla, o un campo de esta tabla y otro campo de esta tabla, tengo diferentes caminos que puedo seguir para generar mi consulta, ¿vale? El modo árbol viene a resolver este problema porque cuando yo hago una consulta en el modo árbol, por ejemplo, yo estoy aquí en clientes y cojo ciudad, pues defino qué camino quiero seguir para incorporar nuevos campos, ¿vale? Entonces, de clientes me iría a peticiones, a ventas y cogería los campos que quisiera y de ventas pues me iría pues o a pagos, por ejemplo, o a detalles de venta y a productos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues yo defino el camino que tiene que hacer la consulta para realizar, para resolver mi consulta. ¿Sí? Ha quedado claro, ¿eh? Gracias, Juanjo. De nada. Y, Perfecto. y sobre ¿Sí? las novedades, ¿no? Volviendo a lo que has presentado hoy, el tema de la IA, Sí. ¿cómo lo habéis resuelto esto? Es decir, he visto que le hacías preguntas, entiendo que no le estáis dando todas las tablas y todo el modelo de datos a la IA, sino que le pasáis el modelo solo, asumo, ahora nos lo cuentas, pero luego hacía reflexiones sobre los resultados. Era capaz de identificar que el mayor cliente era no sé cuál, y entonces se lo explicaba, que tiene acceso al resultado de la consulta. Sí, correcto. Bueno, aquí tenemos un poco lo que he comentado ahora, ¿vale? Yo decido en todo momento qué nivel de visibilidad tiene la IA, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo en un modelo de datos digo que la IA tiene visibilidad total, significa que yo comparto con la IA la visibilidad. Es más, yo puedo, por ejemplo, sobre este conjunto de datos, preguntarle a la IA y decirle, ¿me puedes explicar qué datos tengo aquí? Y se le envía a la IA este conjunto de datos, no todo el modelo, sino lo que yo estoy visualizando en pantalla, y él me va a responder. Esto es algo que, por lo que intuyo de tu pregunta, al principio da mucho miedo, pero al final, si tú tienes una cuenta de pago, se supone que, y dices que tus datos son privados y son solo para ti, pues te juran y perjuran que no van a utilizarlos para emplenar a otros modelos y que tus datos van a servir solamente para ti. Y al final lo que yo hago es, en primera instancia, le paso los modelos de datos, pero solamente los nombres y las descripciones, y le paso los informes que yo he creado. Y si yo le digo, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, según mi ERP Odoo, ¿por qué le digo mi ERP Odoo? Porque para que sepa que yo tengo un ERP que es de Odoo y que va a ir a buscar los datos de Odoo. ¿Cuál es mi mejor cliente? Cuando yo le hago esta pregunta, lo que va a pasar es que cuando le doy al Enter, tengo servicios MCP que exponen a la IA los resúmenes de los modelos de datos y los resúmenes de los informes, de forma que la IA va a buscar primero
si hay algún informe que me responda a esta pregunta, si hay algún informe que me responda a esta pregunta y puede ver los datos, me dirá, en este informe tienes la respuesta a esta pregunta y tienes esto, que básicamente es esto que me está diciendo. Tu mejor cliente es este y lo he sacado de este informe. Y si no lo pudiera sacar de aquí, pues podría llegar a hacer la consulta directamente contra el modelo de datos, que al final es contra la base de datos. ¿Sí? Sí, sí, queda claro. Perfecto. Es algo que en primera instancia da mucho vértigo, ¿vale? Pero por eso están todos los niveles de seguridad y todos los niveles de qué puedo compartir, qué no puedo compartir, las diferentes IAs que podemos tener pues eso, OpenAI, Anthropic, Bedrock, Quinn, que es una IA local, ¿vale? Entonces, pues si quieres presumir, tienes que sufrir, ¿no? Dicen por ahí, si quieres integración con la IA, tienes que asumir que tu información pues viajará por ahí. Ya te digo, al principio da un poco de vértigo, pero si quieres la IA tienes que asumir que ese es el peaje que tienes que pagar. No, Sí, no hay más. sí, yo creo que todo el mundo lo tenemos claro eso. Y el tema del API key, del quién asume el coste, que cada cliente se pone su API Cada key. cliente se pone su API, claro. Ujú. Sí, sí. Sí, porque al final depende del uso y de bueno, eso, del uso que hace cada cliente. En nuestro caso no es un uso muy intensivo, no es un gasto muy elevado, pero está claro que cada cliente se pone su API. Está claro el modelo, Juanjo. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, muchas gracias a todos los asistentes. He visto que al final se ha apuntado alguien más por ahí a última hora. Lo dicho, gracias y cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos. Hasta luego.